dice que Jesús nos vino a traer libertad. ¿Cuántos están libres esta noche? Aplaudiendo así este merenguito. Puedo vivir, puedo gozar, Muy buenas tardes y gracias por estar sintonizados con nosotros en este su programa Conocimiento en Acción, mesa redonda presentado por la Iglesia La Casa de Fe Internacional, donde el conocimiento de la gracia de Dios es tu éxito. Se encuentra con nosotros nuestro pastor Freddy Baños. ¿Cómo se encuentra, pastor? Muy bien, Leo, muy bendecido. Mi nombre es Violet Amaro y con nosotros se encuentra Elsa Buitrago. Bueno, pastor, tengo que admitir que el mensaje del favor inmerecido de Dios es el mensaje más radical, controversial y transformador que he escuchado en toda mi vida como cristiana. ¿Puede explicarnos por qué es esto? Es porque el mensaje que más comúnmente se predica hoy en día es un evangelio mezclado que produce culpabilidad y no libertad. Permítame explicarle la diferencia entre el pacto de la ley versus el pacto de la gracia. El primer punto que quiero hacer es explicar el lenguaje de ambos pactos. Por ejemplo, hay una ocasión en la Biblia cuando vemos que un joven rico, vamos a llamarle así, porque ese es el subtítulo que se encuentra en la mayoría de las Biblias, se acerca a Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y después que el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno solo bueno, que es Dios? Le dice de esta manera, le dice: bueno, los mandamientos conoces. Y le dijo: ¿qué tipo de mandamientos? Y les dijo los mandamientos que Moisés le dio a Israel. Por ejemplo, no tendrás otros dioses, honrarás a madre y a padre, etcétera, etcétera. Todos conocemos más o menos cuáles son los 10 mandamientos. Bueno, este joven le contestó a Jesús diciéndole: desde que yo soy niño, yo he hecho estos. Jesús le dijo: bueno, si tú quieres ser perfecto, entonces toma todo lo que tú posees, ve y véndelo, dalo a los pobres y ven y sígueme a mí. En otras palabras, le dio una opción diferente, pero noten que la pregunta del joven estaba relacionada y estaba ligada a cómo él interpretaba y entendía que para uno tener la vida eterna o la salvación, ¿qué había que hacer? De acuerdo a él, la pregunta es: ¿qué bien haré? En otras palabras, ¿qué tipo de obras tengo que hacer para poder tener la salvación? Jesús le habló algo muy diferente a lo que nosotros hoy contestaríamos. Por ejemplo, si yo te digo a ti: mira, si alguien viene a donde ti y te dice: yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tú le contestarías? Recibir al Señor Jesucristo Como su Salvador, ¿verdad? Su Salvador. Esa es la realidad. Nosotros tendríamos una respuesta como cristianos, estamos entrenados y sabemos que tenemos que decir: bueno, tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo como tu Salvador. Pero eso no fue lo que Jesús le dijo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablándole a este hombre bajo el pacto de la ley, por lo tanto el lenguaje de la ley es diferente. En la ley hay que cumplir los mandamientos para obtener el resultado de la vida. Con todo y eso tenemos que entender que el propósito de Jesús no era que él guardara los mandamientos, era demostrarle que él nunca en toda su vida realmente había podido guardar los mandamientos. Es más, el primer mandamiento era el problema más grande que él tenía. Por eso le dijo: si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué demuestra eso? Que el Dios de él era el dinero, no Dios. Así quebrantando la primera ley, el primer mandamiento de la ley. Jesús estaba simplemente diciéndole o exponiéndole a él la realidad de su corazón y de su vida, que aunque él pensaba que por las obras estaba bien delante de Dios, en realidad el primer mandamiento no lo podía hacer. Así nos define a nosotros Jesús, que el problema que tenemos nosotros como seres humanos y aún como cristianos es que pensamos que a través de la ley o la obediencia a los mandamientos de Dios podemos ser bendecidos, y en realidad la ley fue dada no para que nosotros nos dediquemos a tratar de obedecerla, sino para demostrarnos que no podíamos. Mira lo que dice en Mateo 5: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir.
Mucha gente que tratan de discutir conmigo el hecho de que todavía tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Aunque estamos en la gracia, hay que entrar en la salvación por la gracia, pero hay que cumplir los 10 mandamientos. Muchas de esas personas me traen a colación este versículo. Dicen, Jesús dijo que Él no vino para deshacerse de la ley, no para abrogarla, sino para cumplirla. Y no se dan cuenta que es exactamente ahí que está la respuesta. Él dijo, sino para cumplirla. Pastor, ¿qué es la ley y qué quiere decir cumplir la ley? Es bien importante entender esto. La ley es el parámetro o la medida de la justicia y santidad. Y cumplir la ley es obedecer los 10 mandamientos y ministerio levítico perfectamente. En otras palabras, no se puede obedecer la ley a nuestra mejor capacidad. Tiene que ser conforme a la medida de la demanda de Dios. Y esa demanda es perfecta. Otra cosa importante que todos tenemos que entender es que una vez que tú fallas la ley por primera vez, estás totalmente descalificado para jamás poder volver a intentar cumplirla. Porque ya el virus entró y eres contaminado. Eso pasó con Adán. La Biblia dice que Dios pasó la misma contaminación de Adán a todos los hombres. ¿Para qué? Para que todos los hombres fueran declarados como pecadores y de esa manera también poder todos recibir de la misma manera la salvación. De eso vamos a hablar en un momento, pero quiero que entiendan que ninguno de los hombres creados después de Adán calificamos para cumplir la ley. Y no podemos simplemente decir, bueno, hay que tratar de obedecerla porque de todas maneras ya estamos descalificados. El versículo 18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La respuesta vuelve a lo mismo. Primero, la traducción correcta de este pasaje es que Jesús está diciendo, antes de que se vaya a abolir la ley, antes de que pase o se quite una jota o una tilde, primero tendría que pasar el cielo a la tierra. Pero en realidad está diciendo, hasta que todo se haya cumplido. Y una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él demostró haber cumplido perfectamente la ley y aún los profetas, porque cualquier profecía que no se haya cumplido en cuanto a profecías del futuro, se van a cumplir por causa de lo que Cristo hizo. Así que la ley como tal, los 10 mandamientos, no es para nosotros cumplirla, era para que Jesús la cumpliera y de esa manera nos diera a nosotros el crédito. Y el lenguaje de la ley quiere decir, versículo 19, como dice aquí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, y dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús no nos estaba hablando a nosotros, estaba hablándole a los hebreos bajo la ley, los cuales también creían en el reino de Dios, y Dios les estaba demostrando que ellos no podían guardar la ley. Por eso el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Claro, Jesús nuevamente quería que ellos entendieran que por propias acciones no iban a calificar. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia en el pacto de la gracia? La confianza de que estamos en paz con Dios, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. En otras palabras, nosotros como cristianos no debemos de vivir una vida buscando qué hacer para agradar a Dios o para cumplir con las demandas de la ley o para recibir la bendición. Una de las cosas que más escuchamos en la iglesia es, pastor, ¿cómo puedo agradar a Dios? La respuesta que la mayoría de los lugares se recibe es, bueno, tienes que ser espiritual, tienes que orar mucho, tienes que ayunar mucho, tienes que buscar mucho, sacrificarte mucho, pagar el precio. Escuchamos mucho constantemente esa fraseología, pero en realidad la respuesta es muy simple. No tenemos nada que hacer para agradar a Dios excepto creer en el Señor Jesucristo. Amén, ¿Por qué? Amén. Porque ya Él hizo todo lo que necesitábamos nosotros hacer que no podíamos hacer. La paz que tenemos con Dios y la confianza no está basada en lo que nosotros podemos hacer, está basada en lo que Cristo hizo. Déjeme explicarle. Pastor, qué beneficio tan grande. Bueno, mira lo que dice Juan 4. Primera de Juan, no el Evangelio, la epístola. Primera de Juan 4 dice,
Y nosotros hemos conocido, en el versículo 16, dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nota que lo primero que dice es que hemos conocido y creído el amor de Dios. El problema que la mayoría de los cristianos tienen es que ellos no han creído el amor de Dios, aunque lo conocen. Dicen, no, Dios ama como nadie puede amar, y Dios me ama sobre todas las cosas. Cuando ellos lo dicen a otros, lo dicen con esa confianza, pero cuando están a solas, los cristianos están recordando todos los pecados que han cometido, las faltas que han tenido, y entonces dicen, yo sé que Dios ama a todo el mundo, pero debe estar enojado conmigo porque yo no he podido cumplir con las demandas de Él. Pastor, o sea, la culpabilidad. Y la culpabilidad. Eso es algo que los cristianos constantemente tienen que vivir o viven constantemente con ese sentido, pero no lo admiten delante de todo el mundo. No solamente los cristianos laicos, todos los ministros tienen lo mismo, porque todos confrontan una realidad. Cuando tienen conciencia de que tienen que guardar los mandamientos para agradar a Dios, saben que nunca llegan a la medida y el estandarte de la demanda de Dios. Entonces dicen, wow, lo que yo le dije a Dios que no iba a hacer más, es lo que continúo haciendo toda la semana. E inclusive vemos un resultado que en la mayoría de las iglesias, cuando los cristianos pasan al altar, nota como digo los cristianos, porque ya los llamados del domingo se llenan más de cristianos que vienen para reconciliarse supuestamente con Dios, que las personas que no han conocido de Cristo, que deben de pasar para recibir por primera vez al Señor como su Salvador. En otras palabras, los cristianos viven con tanta culpabilidad que los domingos están esperando el llamado para poder pasar adelante y decir, Señor, perdóname otra vez por el mismo pecado. Y no saben que la respuesta es, ya estamos en paz con Dios. Con un solo sacrificio, Jesucristo acabó con todos nuestros problemas, porque pagó por todos nuestros pecados. Mira lo que dice el versículo 17. ¡Qué bendición! Y no solamente que pagó por todos nuestros pecados, sino que lo dice que hizo una vez y para siempre. Ya está todo arreglado. Ahora, mira lo que dice el versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Nota que el contexto es el amor de Dios, no el amor nuestro. Nosotros estamos todo el tiempo concentrados en tratar de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, y no sabemos que ese es el primer mandamiento de la ley, lo cual yo haría esta pregunta a cualquiera que me escuche. ¿Hay alguien que pueda realmente hacer eso? Amar a Dios con todo su corazón, toda su fuerza, toda su mente. Por eso es que nos sentimos que estamos cortos. El amor que necesitamos es el del Padre. Y como dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otras palabras, Dios es el que nos amó a nosotros. Él fue el que se entregó por nosotros. Él fue el que pagó por todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro, los que todavía no hemos hecho. Por eso, cuando yo creo que yo estoy en paz con Dios, porque Cristo lo hizo todo, tengo confianza para el día del juicio. No estoy pensando como muchos cristianos que no saben si se van o no se van en el rapto, qué va a pasar cuando esté delante de Dios. Qué vergüenza. Hay cristianos que ni siquiera van a las iglesias porque ya se sienten defraudados, no saben cómo confrontar a Dios. Nosotros, dice aquí, dice en el amor no hay temor. ¿En qué amor? En el amor de Dios. Sino que el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera todo el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. No dice Dios castiga al que no tiene amor. Lo que dice es que el temor lleva en sí castigo. Y el único temor que puede tener una persona es cuando no conoce el perfecto amor. En otras palabras dice, no ha sido perfeccionado en el amor. No quiere decir que no ha sido perfeccionado en poder amar. Lo que dice es que no ha sido perfeccionado en recibir el amor de Dios, que es lo que necesitamos. La diferencia entre Juan y Pedro es que Pedro quería siempre servir a Cristo y siempre fallaba. Le dijo, Señor, si todos estos te dejan, yo hasta la muerte voy contigo. En cambio, Juan no declaró eso. Juan más bien se recostaba en el pecho del maestro, y cuando Juan hablaba de sí mismo en su propia evangelio, en su propia epístola, se hacía llamar por él mismo el discípulo amado. La gente no sabe que ese título que Juan tenía se lo dio él mismo. Él fue el que lo escribió. Porque estaba practicando el amor de Dios. Estaba diciendo, yo soy el discípulo amado.
Claro, Dios ama a todo el mundo por igual, Dios no tiene acepción de personas, pero si tú no te ves como el amado Hijo de Dios y que estás en el Hijo amado que es Jesucristo, te vas a ver culpable. Segunda de Corintios 3 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Aleluya. Mira lo que dice, y tal confianza para con Dios mediante Cristo. Dice que Dios nos ha hecho a nosotros competentes de un nuevo pacto. ¿Y competente en qué sentido? En que tenemos confianza para con Dios, sabiendo que no es por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. El versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Notan como la ley, si iba a ser abolida, iba a perecer. Pero dice aquí que Pablo le llama a la ley el ministerio de muerte. ¿Por qué razón? ¿Y cómo yo sé que son los 10 mandamientos? Porque dice que estaban grabados con letras en piedras. Y los únicos mandamientos grabados en piedra eran los 10 mandamientos. La ley de los levitas no estaba grabada en piedras. Así que Pablo le llama a la ley, los 10 mandamientos, le llama el ministerio de muerte. No solamente eso, mire el versículo 9, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria. Pablo le está diciendo que la ley es un ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque siempre nos condena. Como no podemos guardarla, tratamos de guardarla y al no poder nos sentimos en condenación. Pero no hay condenación para nosotros. Vamos a seguir leyendo. El versículo dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Y mire sobre todo el versículo 11, que es importante. Dice, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que la ley pasa, pero la gracia permanece para siempre. Gloria a Dios. Y dice, así que teniendo tal esperanza, ve, eso es lo que le falta a los cristianos, que no tienen tal esperanza, más bien lo que tienen una expectativa de juicio, porque donde quiera que van, les hacen sentir como que ellos están sucios, contaminados, y decimos, Cristo viene por una iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha, y los cristianos ven sus acciones y dicen, no, yo no califico, me voy a quedar en el rapto, no voy a lograrlo. Yo tengo noticias para ti hoy. Yo quiero que tú sepas que tú, si has nacido de nuevo y le entregaste tu corazón a Jesucristo, esa primera vez, si tú naciste de nuevo, Jesucristo es tu Señor, tú estás calificado para siempre, no por tus obras, sino por lo que Cristo hizo. Acuérdense que lo más importante es conocer que Cristo no solamente pagó por tus pecados del pasado y del presente, pero también por los del futuro. Cuando tú cometas un pecado, tienes que saber que ya ese pecado ya fue perdonado y no existe. No hay nadie en el cielo con una lista apuntando cuántos pecados tú haces. Cuando tú llegues al cielo te vas a enterar con perfección de que no existe récord de pecado alguno. El versículo 13 dice, regalo tan eso es un grande, regalo. pastor. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Así que cualquier persona que diga que la ley no fue abolida, Pablo lo dice perfectamente en ese versículo. Pastor, ¿puede el pecado causar que un cristiano caiga de la gracia? Mira, es muy importante porque todo el mundo nos dice a nosotros, ese mensaje que ustedes predican es un mensaje que da licencia a pecar. Pero la realidad es que eso es imposible. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha nacido de nuevo no quiere pecar. La realidad es que para eso es que tenemos una nueva naturaleza. Si alguna persona dice, wow, ahora que yo sé que todos mis pecados han sido perdonados, puedo ir a pecar, esa persona nunca ha nacido de nuevo porque nadie que sea luz quiere ser tiniebla. Jesucristo dijo que es una nueva naturaleza. Como dice 2 Corintios 5, 17, dice que nosotros somos una nueva creación. Es importante entender que esta nueva creación es una obra de Dios y está basado en el versículo 21 del mismo capítulo que acabo de mencionar, que dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mire qué simple. Cuando nosotros éramos pecadores, sin hacer ni siquiera un acto o una obra de justicia, Dios nos hizo la justicia de Cristo. O en otras palabras, miren a Jesús. ¿Alguna vez Jesús cometió un pecado? No. Sin embargo, Dios lo hizo pecado, sin hacer nada. Porque es tan difícil creer
que Dios nos puede hacer a nosotros justicia sin haber cometido un acto de justicia. Es porque hubo un intercambio. Jesús nos dio su victoria y nosotros le dimos nuestra derrota. Él nos dio su sanidad, nosotros le dimos nuestra enfermedad. Nosotros le dimos nuestra pobreza, Él nos dio su riqueza. Y la Biblia dice, así como Él es ahora, nosotros somos en la tierra. Así como Él es, ¿dónde? En el cielo. Él está a la diestra del Padre, nosotros estamos a la diestra del Padre. Es importante entender que eso es lo mismo que vimos en la vida de Abraham. ¿Puede una persona caer de la gracia si peca? Bueno, Gálatas dice claramente que la única manera de caer de la gracia es si tratamos de justificarnos por la ley. Porque la realidad es que no hay ningún pecado que tú puedas cometer que detenga o la bendición de Dios o tu condición o tu estado. Tú eres santo porque Cristo te hizo santo. Tú eres justo porque Cristo te hizo justo. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo atribuyó, te lo dio. La Biblia le llama eso justicia imputada. En otras palabras, tú no lo hiciste, pero Dios te lo dio porque Cristo lo hizo. Un regalo. Es un regalo. La Biblia dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Pues la Biblia dice, creyó el Evangelio. Dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, quiere decir el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones. Así que en Cristo, todo el que está en Cristo es bendecido. Y noten que Abraham, que también estaba bajo el pacto de la gracia, nunca tuvo ni un regaño, ni una corrección de Dios por su pecado. Es más, cuando peor se comportó, fue cuando más bendición recibía. Yo le estoy diciendo, ok, entonces hay que pecar más para recibir más bendición. No, Pablo dijo que por causa de que donde el pecado abunda, gracia sobreabunda, por eso vamos a pecar más. Dice, al contrario, ¿o no sabéis que los que han muerto al pecado, cómo pues viviremos en él? En otras palabras, si ya hemos muerto al pecado, no tenemos ya relación con el pecado. Somos luz, queremos vivir en la luz. Por esa razón es que nosotros nos comportamos como nos comportamos. Pastor, qué revelación tan impactante. Bueno, queremos recordarles que pueden llamarnos al teléfono 863-424-4219 para preguntas y la dirección de nuestra iglesia. Repito, teléfono 863-424-4219. Pastor, ¿cuál es entonces el resultado de predicar un evangelio mezclado? El problema es que cuando en las iglesias predicamos el evangelio de la gracia, porque decimos la salvación a través de la gracia, pero hay que también obrar, a cumplir la ley para poder recibir la bendición, estamos mezclándolo. Y nos pasa como a Moisés, que recibió la ley y la gloria del conocimiento de la gracia también. Y la gente, cuando vieron la ley en sus manos, salieron corriendo. Aunque el rostro le brillaba, pero había gloria, pero mezclado con ley. Lo que Cristo quiere es que ya no haya la demanda de que los cristianos tengan que obrar por sus propias cuentas y para eso ganar la bendición, sino que entiendan que si mezclamos la gracia y la mezclamos con la ley, el resultado va a ser la culpabilidad, condenación y una conciencia de pecado. Déjeme darle un ejemplo muy simple. Si tú tienes un amigo que te prestó $10,000 y tú no le puedes pagar los $10,000, te vas a sentir culpable, vas a sentirte como que no puedes ya tener una relación íntima con ese amigo. Eso es lo que pasa con los cristianos y Dios. Se sienten tan culpables que no pueden acercarse a Dios. Por lo tanto, es importante que sepas esto. Imagínate que ahora otro amigo tuyo, que sea multibillonario, decide pagar tu deuda a tu amigo, pero en vez de pagarle los $10,000 que tú le debes, le paga con $1,000,000. ¡Wow! Eso se llama una sobrepaga. Y eso es exactamente lo que Cristo es. Cristo es una sobrepaga de nuestros pecados. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo, tenemos que entender que Cristo es mucho más que cualquier culpabilidad o condenación o pecado que hayamos cometido o fuéramos a cometer, porque Él lo llevó todo. Ya está la cuenta paga. ¿Y qué pasa cuando tú sabes que tu cuenta está paga? Tienes confianza, estás en paz. Es más, ahora tienes tanta confianza porque sabes que no solamente se pagó la deuda, se sobrepagó. Así que ahora te vas a acercar a tu amigo otra vez y vas a tener fiesta con tu amigo. Pues eso es lo que dice Hebreos. Hebreos dice que como Cristo murió una vez y para siempre, fue un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra del Padre, está todo hecho.
Y dice el Espíritu Santo en Hebreos 10 que Dios nunca más se acordará ni de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. Y entonces añade diciendo que por causa de que hay remisión ya por estos pecados, no hace falta ninguna otra ofrenda por el pecado. Entonces dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice, acerquémonos en confianza. Tengamos confianza. Y para decirle más, por esta razón es que Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que la mayoría de las traducciones dicen, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo tengo algo que decirte que es muy importante que entiendas. Ustedes los que son cristianos y conocen y han estudiado la Biblia, quiero que entiendan que en la epístola original del apóstol Pablo a los romanos, esa segunda parte del versículo no existe. Es algo que fue añadido por los que tradujeron la Biblia. Quiero que sepan que lo único que Pablo dijo en Romanos 8, el primer versículo, es, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No ahora, no nunca, no hay condenación, porque ya Cristo llevó todos nuestros pecados. Entendiendo eso, podemos entonces entender por qué razón es que cuando estamos en Cristo, lo viejo pasa y ahora todo es hecho nuevo. No hay condenación para los que están en Cristo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, nosotros no tuvimos que tomar el examen, pero recibimos la mejor nota. Cristo tomó el examen por nosotros y nos dio su crédito. Pastor, no hay duda que esta revelación produce una gran libertad en todo aquel que pueda recibirla. Bueno, tristemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos recordarles que estaremos en esta emisora todos los domingos a las 2 de la tarde. Para más información sobre este tópico y la ubicación de nuestra iglesia, llámenos al 863-424-4219. Repito, 863-424-4219. Este ha sido su programa Conocimiento en Acción, Mesa Redonda de la Iglesia Casa de Fe Internacional, donde el conocimiento de la gracia de Dios es tu éxito, con el pastor Freddy Baños y su anfitriona Violet Amaro, deseándoles muchas bendiciones y feliz Navidad.